mucho, o sea, me gustó mucho. Entonces, me parece, sí, importante echarles un ojito a estas editoriales independientes y a la curaduría que nos ofrecen. Yo también creo que la poesía ocupa pues un lugar muy relegado dentro de las librerías. Yo me he encontrado con catálogos muy limitados por allá en una esquinita en el fondo de la librería y bueno, creo que hay una falla que inicia desde los mismos libreros y promotores de lectura. Yo me he encontrado con muchos libreros que dicen como yo no leo poesía y a mí no me gusta la poesía. Y claro, uno está en todo su derecho de que un género no le guste, pero yo pues como que sí creo que es importante saltar al abismo, dejarnos sorprender hasta encontrar ese poema que nos da escalofríos y que nos hace sentir como un espasmo poético. Entonces, pues sí, como que aprovecho para hacerles una invitación a todos los libreros que dicen que no leen poesía y hablen con otros lectores de poesía, con otros libreros. Yo creo que muchas veces el problema puede ser que uno no ha encontrado al poeta o al poema que lo va a hacer como temblar, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes. El hacha, decía Kafka, ¿no? Yo creo que al final lo que hay que hacer es casi como parar el podcast, el capítulo, buscarse un poema, zampárselo y prepararse para la entrevista con María Paz. Inyectarse el poema, que recorra las venas y ya, punto. Como la heroína, no sé, pero que llegue de alguna manera al sistema nervioso rápido. Exactamente. Entonces, pues bueno, muy atentos lectores eléctricos porque se viene la entrevista con María Paz Guerrero, que va a estar muy linda, que vamos a hablar como de esa relación con la poesía. Y al final, como siempre, tendremos nuestras reseñas de casi un minuto y lectura breve en las que habrá más recomendados para que se animen y se lean muchos poemas. Bueno, y hoy estamos con una invitada muy especial, una poeta admirada por los libreros eléctricos, María Paz Guerrero. Para los que no la conocen, María Paz es autora de los poemarios Los Analfabetas, que fue publicado este año por La Jaula, y Dios también es una perra, que fue publicado en 2018. Sus poemas aparecen en las antologías Pájaros de Sombra, 17 poetas colombianas, y Moradas Interiores, 4 poetas colombianas. Actualmente cursa un doctorado en Teoría de la Literatura en la Universidad de Zaragoza y trabaja como profesora en el Departamento de Creación de la Universidad Central. Bienvenida María Paz y muchas gracias por aceptar esta invitación. Hola Carolina, hola Carlos, Edwin, Natalia, muchas gracias por invitarme a Sueñan los Libreros con Ovejas Eléctricas, muy contenta de estar aquí con ustedes. No, de verdad que gracias por aceptar esta invitación. A nosotros nos gusta arrancar con una pregunta que nos ayuda a diversificar nuestras bibliotecas, entonces quisiera preguntarte, ¿qué estás leyendo? Estoy leyendo una antología de poesía venezolana del siglo XX que se llama Las Palabras Necesarias. Estas antologías que está sacando una editorial, creo que chilena. LOM. LOM, exacto. Y bueno, en este momento estoy revisando la introducción de esta antología de poesía venezolana y dentro de esta antología me encontré con una poeta que se llama Eleonora Requena, que nació en 1968, tiene un par, pues ahí tiene unos pocos poemas que me parecieron magníficos. Además de esto, estoy leyendo a Yolanda Pantin, también poeta venezolana, que nació en 1954. Estoy leyendo la edición de pretextos de su obra completa, que me tocó sacarla en la Luis Ángel porque no se consigue, ese libro no se consigue, no lo conseguí. Muy curioso que empieces que tengas una colección de LOM, porque como dije yo en el capítulo como 1 o 2 del podcast, LOM significa en lengua yamana sol.
Y el sol está muy presente dentro de tu obra, no solo en Dios también es una perra, sino en este último, Los analfabetas. Me parece curioso como esas relaciones semánticas que aparecen dentro de esas lecturas que aparentemente no son parte de la producción, pero que en efecto, de alguna manera, casi como antropofágicamente constituyen, ¿no? Y dentro de esa constitución más bien de autores, César Vallejo aparece como un referente para ti, o eso queda claro desde la maestría o el doctorado. Y en ese caso, pues la pregunta sería, ¿cuál es tu relación con César Vallejo? Carlos, yo hice mi tesis de pregrado sobre los poemas humanos. Esa tesis está publicada en la editorial de la Universidad de los Andes. Se llama El dolor de estar vivo en los poemas póstumos de César Vallejo. En el pregrado hice ese estudio sobre los poemas póstumos. Yo empecé a leer a César Vallejo en la universidad y encontré en su poesía un idioma nuevo, como una nueva manera de hablar, palabras que yo desconocía, neologismos. Encontré una sintaxis destruida, deforme, monstruosa. Encontré una alusión a Perú muy impresionante. No sé, de lo local aunado con esa manera tan límite de elaborar el lenguaje. Encontré un ritmo nuevo, encontré una dificultad tremenda también para pasar de un verso al otro. Eso también fue muy fuerte porque era como leer, como cuando uno está en clase de latín, cuando estudia literatura y tiene que leer palabra por palabra y encontrar el lugar del verbo y el lugar del sujeto con las declinaciones. Más o menos así leía César Vallejo. Entonces realmente es un pozo poético sin fondo que me nutre desde, como te digo, desde el pregrado. Qué lindo esto que dices de los pozos poéticos. De hecho, con que eso me lleva a la siguiente pregunta y es, no sé si nos puedes hablar de esos otros autores que hacen parte del pozo poético o esa constelación literaria de poetas que te han marcado. Claro, mira, yo pienso para pensar en los poetas que me han marcado, me gusta mucho la palabra constelación que usas porque es un rizoma, es un puro jengibre, como poner los nombres verdaderamente en un jengibre así bien grande y bien desarrollado, porque no se me ocurre pensar en esa constelación como un centro, casi que no habría un sol, para retomar la imagen que me propone Carlos y que tiene toda la razón. El sol es una imagen que vuelve una y otra vez en los libros que he construido. Y sin embargo, en la constelación se me ocurre más un jengibre y en ese jengibre pues voy a ir botando nombres. Rimbaud es fundamental y yo creo que de ahí viene el sol de Rimbaud, porque me interesa mucho el fuego, me interesa mucho los poemas solares de Rimbaud también y el fuego de la temporada del infierno. La temporada del infierno para mí es un texto anaranjado, rojo, morado, negro. Después se me ocurre hablar de Ana Cristina Cesar, poeta brasilera. Es una poeta que mastica el lenguaje, que se lo come. Se come el lenguaje y muestra los dientes llenos de sangre después de comérselo. Me interesa también pensar en Blanca Varela. Blanca Varela es una poeta que tiene un verso como acelerado, acelera las palabras, las agolpa, las pone unas al lado de las otras.
nos hace sentir el peso de las palabras, creo yo. Blanca Varela me produce eso. Me gusta pensar también en Baudelaire. Baudelaire es un poeta que me interesa por el oxímoron, porque opone el sol a la oscuridad y es muy impresionante ese contraste sin síntesis de Baudelaire. Me interesa mucho también, me interesa Antonin Artaud, porque es un poeta que me permite pensar la creación, qué pasa, cómo se piensa creando y por qué escribir no es diferente de pensar, es decir, el ejercicio de la escritura es un ejercicio de pensamiento físico. Me interesa también en este momento la poesía escrita por mujeres latinoamericanas, voces como la de la peruana Carmen Ollé, con el libro Noches de Adrenalina. Carmen Ollé está viva, ahora escribe novela, pero este libro Noches de Adrenalina es un libro desarticulado, complejo. Me interesa también Millo Strini, para volver a la poesía venezolana. Su obra se consigue en internet, la de Millo Strini. Y me gusta mucho también, pues lo poco que se consigue de Hilda Hills, poeta, narradora híbrida, brasilera. También me gustan ciertos ensayos, digamos, cierta línea de ensayo que es muy poética y que nutre mucho el lenguaje poético. Por ejemplo, Escribir de Marguerite Duras. Siempre hablo de ese libro como un libro. Ese es otro pozo sin fondo. Sí, pero es curioso porque cuando hablas de Rimbaud, por ejemplo, y cuando hablas de Vallejo, pienso como en la imagen de la espiral, ¿no? Como en ese descenso al infierno, pero también al final, en la mitad de esa oscuridad aparece la iluminación, ¿no? Y la fiesta galante, y la fiesta del hambre, y todos estos otros elementos de un poeta joven y vigoroso como Rimbaud, que sin duda yo sabía que estaba por ahí rastreado porque hemos compartido algunas complicidades poéticas y suponía que iba a estar alimentado de esta constelación por la cuota gala, ¿no? No sé, me parece curioso esto, pero me parece lindo también como ese giro de espiral también de alguna manera evoca algunas de las imágenes de los poemarios, como ese enroscarse. A mí me gusta mucho como en esta constelación que nos vas mostrando, además, como que se va sintiendo algo como muy físico, como los colores, las sensaciones, o sea, como que la poesía y lo que el pozo poético se va volviendo como algo muy tangible en la corporalidad. Y eso me lleva como también a pensar en cómo empieza María Paz Guerrero a pensar en la creación y cómo empieza a escribir poesía. Mira, yo escribía poemas en la adolescencia. Eso me hizo estudiar literatura y en esa carrera definitivamente no escribí nada. Es decir, los estudios literarios no me llevaron a la creación, me llevaron a la investigación. Y en mi época, los estudios literarios no incluían esas líneas de creación que hay ahora, esas opciones de graduarse con obras de creación. Los talleres estaban incipientes, de tal manera que la escritura sucedía en silencio y siempre en una línea de, digamos, de validación por la vía de los concursos, porque tampoco pues es que hubiera una cantidad de editoriales para difundir el trabajo de la escritura. Entonces yo tenía siempre un interés por la poesía siempre, o sea, el género siempre ha sido, digamos, ese, y tenía un interés por la escritura, pero no lo desarrollaba con
con un oficio en la medida en que el oficio estaba verdaderamente pues la dirección del oficio estaba puesta en la investigación, por eso